Lo que tiene interesante es un legado que nace en brazo hasta la Bruna. Sí, Que ya está navegando. Joaquina, mi hija, tiene 7 Bruna, meses. Con 15 días fue a hacer el primer avistaje. Claro. Todo lo que existe tiene un ritmo, un giro, un proceso, una constante. El mundo se mueve en ciclos. Lo que nace y crece también se transforma para no detenerse. Porque el ciclo de las marcas, el final de una etapa, es solo el impulso de la siguiente. Nacer, crecer, morir y volver a nacer. No se trata de sobrevivir, se trata de reinventarse. Porque la única constante es la evolución. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Ciclo de las Marcas. Esta vez atravesamos generaciones y vamos con una empresa local. Voy a dejar que te presente vos, Marcos. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, contento hoy. La verdad que dos cosas importantes. La primera, que haya un pionero en serio, pionero de la actividad turística en la zona. Y además una muestra de que las empresas pueden ir pasando de generación en generación. Así que está el abuelo y el nieto. Hola Peque, hola Tommy, gracias por venir. Agradecido estoy yo de que podamos charlar un rato de un poco de la historia de lo que es el comienzo de las ballenas y lo que significa en este momento para la comunidad, para la provincia, para el país. Muy bien, Bueno, Tommy, ¿todo bien? Todo bien, ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para mostrar que también esto se va transmitiendo de generación en generación y la pasión por lo que es el avistaje de ballena en nuestro caso sigue en pie. Qué bueno. Bueno, Peque, vamos a arrancar por vos. Nos gustaría ir al origen de tu actividad, de tu presencia en la Patagonia. Si querés empezar a contarnos un poco cómo llegaste. Como contar el origen de la Tierra. La tierra y el mar. No, interesante la pregunta porque verdaderamente a veces yo me pongo a pensar cómo comencé esto y toda una serie de coincidencias. Y las coincidencias a veces tienen un factor y el factor ese humano que tuve yo, aunque les va a parecer raro, ¿no? Pero se llama Antonio Torrejón. ¿Cómo Antonio Torrejón? Pues fue un personaje de esos divinos que le tenemos que agradecer eternamente el haber hecho lo que hizo por la península, por Chubut y todos los lugares que fue él, ¿no? Bueno, ahora hablé un poquito de mí, pero me acuerdo bien que estaba yo como guardafauna, también otra de las cosas, año 68, Antonio, yo trabajaba en la provincia y Antonio Torrejón me dice, che, Peque, vamos a hacer ¿no querés el curso de guardaparque nacional? Se hacía el primer curso de guardaparque nacional en Buenos Aires, el primero. Sí, pero ¿te parece? Sí, porque vamos a inaugurar una casa nueva, todo. Vamos a inaugurar Punta Loma. Hago toda esta charla porque tiene coincidencia con el comienzo de las ballenas. Y nosotros estábamos alquilando una casa, recién casados. Miki tenía 1 año, recién cumplidito. Todavía no había cumplido 1 año. Estarían estrenando la casa en Punta Loma. Bueno, déjame hablar con Elsa. Así que hablé con ella, me dice, sí, con tal de ir a una casa nueva y no pagar alquiler, todo, pero aparte nos gustaba siempre, ya era buzo, yo, profesión, todo. Y digo, sí, voy. Fuimos a Buenos Aires, que me acuerdo que lo tuvimos 3 meses y medio, más o menos. Y después estaba la segunda parte para hacer la práctica en la Isla Victoria en Bariloche, pero yo le hice la parte teórica, que también nos llevaron a varios lugares, estuvimos hasta en Iguazú y todo para ver cómo era. Ya estaban los parques nacionales, pero era el primer curso. Bueno, llegué acá, fui ahí, inauguramos a fines del 68 Punta Loma, y en el 70, así me dice Antonio, va a venir un personaje, vos tenés lancha, tenés una lanchita chica, todo, y qué sé yo, y nosotros no tenemos lancha en turismo, ¿no? Y lo podría hacer de guía vos para ver, quiere conocer las ballenas. Es un investigador que sabe muchísimo de ballena, pero no conoce la nuestra, la franca. Por supuesto, le digo, si total, yo algo, no he buceado con ella, pero sí he estado buceando y han aparecido, así que ningún problema. Cuestión que llegó en los primeros días de octubre, lancha, me acuerdo que Juancito Lazábal era el chofer de turismo y el que venía era Roger Payne. Ser fantástico en todo aspecto, porque no sé, bueno, sigamos con la charla. Y
Así que nos fuimos, él venía con un ingeniero en sonidos y estuvimos en el 39, estuvimos en Punta Norte, en Pirámide no había ninguna ballena, nada, años 70, ¿eh? Estaba solo el Gordo Mariano. Gordo Mariano, divino personaje también. Y así que hicimos toda una serie de salidas y todo. Yo era de lanchero, ¿no? Que no buceaba con las ballenas, pero ellos ponían los aparatitos para grabar los sonidos y estaba todo bien, pero tenían un problema, que el movimiento del agua, el movimiento del ripio enturbiaba los sonidos. Entonces teníamos que salir de noche. De noche. Bueno, mientras lo hicimos ahí en el 39, que era el lugar que más ballenas había en ese momento, que más se veían 6, 7, 8 ballenas. Fuimos a Punta Norte. Ahí había varias ballenas, todas las ballenas estaban allí. En Pirámide no estaban, pero que eran los vientos predominantes. Pero esto es como observador, no como investigador. Yo jamás fui investigador, fui observador. Como el peón de campo, que muchas veces el dueño del campo le pregunta, che, va a llover, y él ve por el movimiento del caballo que se pone cola al viento, qué sé yo, todo, sabe cuándo llueve, cuándo hay viento y todo, pero no son investigadores, son observadores. Y a nosotros, los primeros que comenzamos, éramos observadores. El Gordo Mariano, Dogor y yo, que fuimos los 3 primeros que comenzamos con el tema de ballenas. Bueno, la cuestión que salíamos de noche en Punta Norte. Estaba hablando es Península Valdés, Península Valdés. Sí. Años 70, todavía muy inexplorada. Era recién el comienzo, claro. Era recién el comienzo de todo. Por eso le decía, en 68 se inauguró la primera reserva en Punta Loma, en 70 fue la segunda ya en Punta Norte también, así que todo. Y salíamos de noche. Y otro detalle importante, el ingeniero, como Roger Pay, nada de español, yo de inglés menos, pero nos reíamos, charlábamos y todo. Todo señas. Bueno, y me decía, y es como que me hacía así, si el motor se para, a Sudáfrica, le decía yo. No sé, por siempre era los vientos predominantes de la costa. Bueno, por eso digo, locuras hermosas, pero que uno lo hace instintivamente y bien, con bastante seguridad. Seguridad de tener una buena ancla con mucho cabo. Si se para el motor, largo el ancla, quedo fijo ahí, me quedaremos toda la noche, pero no nos vamos al carete. Son detalles. Bueno, yo tengo toda una base como buzo táctico de la Marina, que ahí hice un curso de buzo táctico, fue 9 meses, no de 3 días, que es muy importante eso. Bueno, cuestión que fuimos a lo del Gordo Mariano, fuimos a Pirámide, estuvimos con el Gordo Mariano y el Gordo hablaba perfectamente inglés. Así que digo, por fin vamos a poder comunicarnos. Así que hablaba él con Roger, traducía todo, fue una conversación linda, agradable. Y el Gordo se entusiasmó también después, junto con Dogor, ellos empezaron a hacer el avistaje de ballena en el 73, la primera lancha y todo. Y yo un poco más tarde, pero mejor dicho, con Malevo llevábamos gente a pescar ¿cómo se llama? A la isla de los pájaros, a pescar, y de allí quieren ver ballenas y nos acercamos, pero como una cosa no cobrándole, porque ya nosotros cobrábamos por llevarlo como guía de pesca, sino para enseñarle algo más, no solamente la pesca. Un poquito de turismo dentro de lo deportivo. Sí, claro, entonces... Eso, perdón, ¿no? ¿Esas personas ya era gente que venía de otros lugares o era gente de la provincia? No, de Buenos Aires. De Buenos Aires que venían Ahora no me acuerdo los apellidos, pero unos apellidos muy importantes, de gente de mucho dinero y todo. No, fue una cosa muy buena. Entonces, hacíamos esa salida que no está tan cerquita, pero sí, hacíamos una vueltita, dábamos por donde estaban las lanchas y después salíamos con la pesca y todo. Ese fue como el gen embrionario de lo que fue después del avistaje, digamos, esas primeras experiencias que fueron surgiendo. Y yo me acuerdo que en el 74 tuve que ir a un campeonato mundial y con mi señora, familia, todo, que era una aventura que algún día habría que contarla porque un año estuvimos. Que me fui a entrenar para un campeonato mundial. Campeonato mundial de caza submarina, pesca submarina, que se le llama. Y entrenándome allá en Perú todo, y volví en el 75. Me salí de acá en julio del 75, y del 74, y en julio del 75 volví. Y ahí ya me fui a, ¿cómo se llama?
no es justo en octubre, porque antes la temporada duraba 2 meses, 1 mes y medio, llevábamos una cantidad impresionante, 8 o 10 pasajeros por año. Era un éxito. Como va cambiando la Claro, cosa. yo hacía eso y me iba a la península, hacía mariscos, sacaba mariscos, todo, hasta que un día dije, bueno, basta, me voy a dedicar a la, ¿cómo se llama? Lo que es el avistaje de ballena. ¿Y por qué? Porque en las charlas esas tarzánicas que teníamos con Roger Payne, porque verdaderamente yo, así, no, fue comiquísimo eso, ¿no? Me decía que, con palabra y todo, que tenía que comprarme una embarcación para 200 pasajeros, Wow. porque iba a ser fantástico el avistaje de ballena en el futuro. Estamos hablando en el año 70. La visión, ¿no? En el año 70. Hay De 10 pasajeros por año a una lancha para 200. digamos. No, él, claro, él en ese momento. Y yo me paraba, sacaba el bolsillo, el forro del bolsillo, se lo mostraba y que no tenía nada de plata. Le digo, Claro. ¿cómo? Me hacía así. Tiempo al tiempo, como diciendo. Y efectivamente, me acordándome de las palabras de él, de lo que hacía, porque tuve operadora de buceo. Tuve operadora de buceo, fui instructor de buceo acá muchos años también y todo. Pero llegó un momento que dije, tengo que dedicarme a algo más serio y a que sea futuro. Y lo charlamos con Elsa de Endul, nativa de acá de Madrid, que por ella, gracias a ella, estoy acá. Y estoy acá y con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, todos, Bisnietos ¿no? también. Que también esa tiene otra historia, pero le voy a decir recién cuando se haga el aniversario de, ¿cómo es el nombre de la ballena que había quedado parada? De garra. De Garra, cuando se haga el aniversario, ahí voy a Ahí vas a darle contar. algo a toda la gente, que es muy lindo, es muy lindo. Bueno, y así que me decidí a eso. Y fui dejando lo otro de a poco lo fui dejando. ¿Qué años 70 avanzados, digamos, No, el eso ya- avistaje o los 80? No, en el 75. Bien, En el 75. bien. Y en el 75, y el gordo Mariano con Jorge Smith, el Togor, ellos ya tenían allí una lanchita chica, yo también tenía una lancha chica y todo. Y empezamos allí. Y él compraron una un poquito más grande, y yo después con el tiempo compré otra que me quedé seco para la cima. Cuando compré una lancha ya de 8,50 metros, era todo un lujo. Me acuerdo que cuando llegué con esa lancha acá a Madrid, el primero que la visitó en la vereda y le gustó era Willy Pat. Son pequeños detalles que le queda a uno grabado, ¿no? Ese fue el primer visitante de la lancha que le gustó. Bueno, así que dedicado a eso pura y exclusivamente. Si sigo con la historia, Sí, por favor. Sí, sí. bueno, eso ya te digo. Y entonces ya, en 1980, no sé en qué momento fue que tuve que ir a un campeonato de caza submarina y tenía que contratar a una persona. No quería, tenía unos poquitos clientes. Antes había dos grandes empresas de turismo. Una era Sur Turismo de Trelew, que ella fue la que verdaderamente me llevaba los pasajes a mí, y la otra, que era Cuyuncó, después fue Argentina Visión. Ujú. Así que esas eran las dos grandes empresas que había de turismo y que traían la poca gente que venían acá, o era Sur Turismo, o era Cuyuncó, o Argentina Visión. Después, que era lo que hacíamos el trabajo, ¿no? A veces hablo tan rápido que se me... No, se me y te escapa. fuiste al torneo de pesca Sí, y volviste un año después. No, eso no, ya está. Estaba diciendo cuando estaba allí trabajando que tenía un campeonato, un campeonato de eso de fin de semana. Y aquí contraté a un personaje, lo contraté, que era Pinino. Digo, Pinino, che, tengo que ir allá, bla, bla, para hacer el avistaje de ballena. Sí, me dice, enseguida. Pinino que estaba con el hermano. Bueno, así que fueron para allá, estuvieron 3 días trabajando, ¿no? Y después se fueron. Y después, como a los 2 meses o al año siguiente, no recuerdo bien, apareció él con una lancha también que empezó a hacer el avistaje. No estaba prohibido, era libre para cualquiera. Eso te iba a preguntar. En esa época era... Sí. ¿Lo hacías directamente? Sí, no había... No había regulación todavía No había ningún tipo de parte del regulación. ministerio. No, ninguna regulación. Lo único, avisarle a turismo. Turismo De la provincia. de la provincia, a Bien. turismo de la provincia. Y después en el año 81, 82, en el 81 tuve la empresa ¿cómo se llama? De buceo. Y en el 81, 82, no recuerdo bien, fue Botassi. O sea que los 3 primeros que comenzamos fue Dogor, el gordo Mariano, bueno, Smith, y Dogor Smith, ¿no? Y yo, que comenzamos con el tema.
Y después me molestó un poquito el otro día, cuando se hizo la fiesta de la inauguración, la inauguración de Pirámide, que salió en el diario de 40 años del primer avistaje. Y no quiero que se cambie la historia. Y hay que preguntar, no pueden decir 40 años. El primer avistaje, digamos, en teoría fue así, digamos, no lo cuenten el mío con Roger Payne, pero aunque sí hay que contarlo porque hasta los investigadores dicen, cuando se hizo la primera investigación fue con Roger Payne. ¿Quién fue el primer guía? ¿Con él? Bueno, tuve la suerte de ser yo, podría haber sido cualquiera, podría haber sido Malevo, cualquiera de los que trabajábamos acá. Así que no es el problema. ¿La fecha de los 40 años que remite a otro tipo de avistaje o...? No. Incluso es que se equivocaron hasta en la fecha de la primera licitación, que fue en el 87. Ahí va. En el 87 fue la primera licitación. Pero les cuento algo que es muy importante para que la gente lo comprenda bien. Si aburro un poco. No, está muy Pero interesante. si la gente para que lo comprenda. En el año 82, reunión importante en el Península Valdés. Y bueno, la reunión importante con los que estábamos ya, digamos, Pinino que recién comenzaba, Botassi que comenzaba, después nosotros tres, con el Gordo, Dogor y yo, investigadores, ¿cómo se llama? Autoridades del gobierno, autoridades de Madrid, todo, en una rueda muy grande, e incluso está el acta y todo, que están todos los personajes. Se decidió que el avistaje de ballenas se hicieran en pirámides por varias cuestiones. La principal era por el cuidado y la protección de la ballena, que iba a ser bien estudiada y todo y observada por los investigadores, por la de turismo, que era la parte de fauna, todo eso, y para que los prestadores estén más, ¿cómo se dice? Que lo observen cómo trabajan, que la misma, no me sale la palabra en este momento, digamos, más controlado. Ok. Más controlado con inspectores de turismo, Y después, la otra muy importante era que para hacer el avistaje de ballena en pirámide, se hacía porque la gente iba a venir acá a Madrid, iba a ir a pirámide, volvía por ahí ese día, no sé, porque no teníamos en ese momento todas las cosas que hay hoy en día para saber cómo está el tiempo y todo eso. Se tenía que quedar un día o dos más en Madrid. Entonces decían, los pocos turistas que vienen, no mucho, que antes eran muy poquito cuando comenzamos y la temporada de verano era de 35, 40 días. Y después quedaba todo parado, ni buceo se hacía, nada. Entonces la poca gente que venía se iban a quedar 2 o 3 días más. Y después cuando iba a haber más gente iba a pasar eso. Entonces era un flujo mayor de dinero para Madrid. Y Madrid, por supuesto, ayuda a toda la ciudad, ayuda a la provincia y verdaderamente ayuda al país también porque la publicidad que se hace con el tema de ballena es mundial. Ya no es Madrid solamente, ni Pirámide solamente. Y los que más estábamos de acuerdo éramos los que vivíamos acá en Madrid. Que a nosotros nos convenía que sea en Madrid porque teníamos la casa, teníamos la familia, los chicos acá en Madrid. Pero no, lo pensamos bien todo y sí, el negocio grande para Madrid es Pirámide. Y a Pirámide le va a venir bien porque una comunidad chica que tenía 90 habitantes en ese momento, cuando en su época de esplendor tuvieron 2000 habitantes, la época de la Salina, todo eso. Hay tantas historias lindas, verdaderamente, bueno, que por suerte hay personajes como Pancho Sanabria que escribe muchísimo de la historia y también Mason, en fin, hay buenos personajes que escriben historias que no van a ser cambiadas porque están escritas. Así que eso es todo, digamos, el comienzo con el avistaje de ballena. Perdón, no, por favor. estaba pensando, digo, siempre la visión de Península de Valdés y Puerto Madryn como destino turístico y toda la comarca, digo, siempre los guió esa idea a la hora de tomar decisiones, esta idea de pensar como un producto turístico toda la comarca y la ballena como el eje central, pero digo, pensando siempre, porque digo, nos contabas que antes llevaban a pescar, el buceo, digo, todas las actividades están siempre pensadas para el turismo. Siempre pensaba, y aparte que era todo natural, ¿no es cierto? Los pingüinos, todo eso, la pingüinera, tantos recuerdos. Yo tuve la suerte también de cuando entré en la provincia a trabajar, fui al Consejo Provincial de Educación como archivista.
Y de allí necesitaban un buzo profesional y estaba enfrente del IAC, el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Necesitaban un buzo, levanté la mano y me fui adscrito ahí. Y junto con la doctora Isabel Paternoster de Trelew, ella era la que hacía todos los, ¿cómo se llama? El estudio de la algas y todo. Y salíamos constantemente, así que he buceado desde el límite con Río Negro hasta el límite ¿cómo se llama? Con Santa Cruz, sacando muestras de alga y todo, y conocí personajes y todo, y lugares. O sea que siempre estaba en actividad en el mar. No una cosa, pero fue fantástico todo eso para mí. Escaneaste toda la costa. ¿Cómo? Escaneaste toda la costa, digamos. Toda. Qué Hay bueno. lugares que todavía turismo, que yo lo he comentado varias veces, pero no me han llevado de la punta. Mejor dicho, no, hay tantas cosas. Que ya incluso hasta no me acuerdo cómo es el nombre de la estancia. Pero hay una playa, antes de llegar a Camarones, que había un personaje divino. No me voy a poder acordar, por supuesto ya no está más, ¿no? De la estancia, que entramos allí todo. Fuimos a hacer un muestreo. Que incluso el dueño de la estancia me decía que en su época el padre del dueño de la estancia había venido un barco que lo hundieron, un barco alemán de la Segunda Guerra, lo hundieron ahí enfrente y todo, y bajaron los alemanes. Yo no sé si fue un cuento o no, pero no creo que haya sido cuento. Para mí no, tiene que haber pasado. Bueno, eso es una historia aparte, pero en la costa principalmente. Así, estaba buceando, sacaba muestreo de alga y todo, y bajó la marea, bajó. Y en ese lugar hay una roca lisa. En esa roca lisa, por eso tenían que ir, y si alguno me escucha que esté interesado de los que investigan, vayan a esa playa, que no me acuerdo el nombre, pero lo van a, un poco antes de Camarones, todas palmeras, como se dice, petrificadas, todos los dibujos de las palmeras. Y yo miraba y digo, qué lindo lugar para turismo, pero es así nomás para que lo vea la gente, porque realmente habla mucho de los volcanes, de esto y de cómo fue el cambio. Todo lo que nosotros estábamos en el Atlántico y el Pacífico era unido en su época. Después se levantó lo que es la cordillera y todo, y fueron separando y todo. Así que es también interesante. O sea, justo estoy dando la luz por un dato importante para que sí. Como también cuando estaba ahí en Camarones, nos estamos apartando un poco, ¿no? No, bueno, pero cuando estaba en Camarones, también estaba había un personaje ahí que sacaba guano, y ahí charlando ahí todo, que en la Isla Blanca, la Isla Blanca. Y me dice, ¿te gustaría bucear un barco hundido? Sí, le digo. Bueno, ¿cuándo vamos? Mañana vamos. Fuimos allá, y acá está, mira, ahí está. Me metí y todo, y estuve nadando ahí, buceando, qué sé yo, todo. ¿Cuál era el Villarino? Que junto después con la hermandad del Escrófalo se hizo todo el hallazgo, eso, que fue fantástico, ¿no? Así que por eso hay un poco tu historia igual, Peque, ayuda a entender el recorrido del turismo local, así que es bienvenido. Exacto. Quería avanzar un poco más en el tiempo y también empezar a acercarnos a las generaciones venideras y preguntarte cómo fueron adaptándose a los cambios. Me imagino que cuando se empezó a masificar la llegada de turistas empezó a cambiar un poco todo respecto a seguridad, a reglamentación, a equipamiento. Sí. No, eso fue también interesante, ¿no? Interesante también lo que era Miki, mi hijo, padre de Tommy. Siempre me acompañó desde los 13 años, también. Por eso cada cosa tiene su historia. Antes acá, 13 años tenía la operadora de buceo, la calle 25 de Mayo, y teníamos que ir con jeep, llevar a la gente hasta el lugar, todo, qué sé yo. ¿Y quién manejaba el jeep 13 años? Miki. Pero tenía un permiso. Otro Madrid. Otro Madrid, pero tenía un permiso del inspector general. Wow. Del inspector de acá. Estaba aprobado. Sí, no lo voy a decir, porque, bueno, ya lamentablemente no está mal. O por lo menos no debe estar trabajando. Bueno, pero le decían, pero vos vas hasta allá y volvés, no te cruzás para ningún lado. No, sí. Y así que Miki desde siempre estaba al lado mío. ¿Eso qué año más o menos, Peque? 80 y largo, cerca de los 90. No, antes. 85. No, antes. Sí, él tenía. Espera. Él nació en el 67. 67, y tenía 13 en el 80. Sí, justito. en el 80, sí, el 80. Sí, exacto. Ahí.
Miki va a estar contento que estamos diciendo la edad. Bueno, mientras no digan la mía. Bueno, cuestión de que hacía ese trabajo y después incluso hasta me ayudaba también como, ¿cómo se llama? Para llevar a la gente en el Pontonero. de pontonero. Estaba también. Incluso una vez, ya era un poquito más grande, no podía... No estaba yo y todo, hizo él, o ese día no pude ir, hizo él de guía De buceo. de guía de buceo, pero ya era con más edad, ¿no? Y siempre estuvo a la par mía. Él intentó, le gustaba estudiar, bueno, para seguir una carrera universitaria. Entonces, ¿cuál era? Era ingeniería en sistema. En esa época que el único lugar que había una universidad era en Tandil. No había ninguna parte, ni en Buenos Aires, ni en ningún lugar. Así que ahí fue un año, pero no quería estar conmigo. Le digo, ¿pero qué va a hacer? Mirá que yo tengo que hacer trabajo fuerte y todo. No, yo quiero estar en el mar con vos. Me dice. Bueno, le digo yo. Tanto él como Juan, mi otro hijo, tuvieron la oportunidad, pero no quisieron, bueno, querían estar. Sí, sigamos así entonces. Pero en ningún momento les dije yo, tenés que venir a trabajar, ayudarme a mí, ni nada. Lo dejaba libre a su decisión, claro. Vocación de mar. Sí, pasión de mar. ¿Y en qué momento vos recordás que empieza a ser la actividad turística? Esto de éramos 10 pasajeros por año y empieza a ser ya un negocio que te obliga a estar todo el tiempo dedicándote. Sí, ya en la década del 80, a fines del 80. A fines del 80. A fines del 80, sí. Incluso cuando se hace la segunda licitación en 93, ya habíamos encarado un barco para 70 pasajeros. Smith tenía uno para 39 pasajeros y yo tenía uno que era para 25 más o menos, ¿no? Y entonces ahí cuando se hizo la segunda licitación, que era también por 10 años, una cosa así y todo, para invertir, bueno, también yo invertí en un catamarán que, bueno, eso aparte, una historia negra de una estafa que me hicieron, pero eso nada. Hay que tomarlo todo con bien. Sirve. Todo sirve. En el año 87 vino Betancourt, un colombiano que daba charlas de turismo, lo trajo Torrejón, en todas partes del mundo. Y yo tuve charlas así personal con él y me decía, estábamos en la primera bajada. Es un detalle. El Miti y el Dogor estaban en la segunda bajada y yo estaba en la primera bajada, que tenía una casilla rodante, yo donde dormía, pasaba la noche, todo bueno. Y así que cuando estábamos solos, pero me acuerdo que estábamos en la primera bajada, charlando con él, me dice, la ballena es algo que no, es una cosa que no tiene nombre lo que va a dar. Va a llegar un momento que todo va a estar lleno de cola de ballena. Acá, en Madrid, en todo, y va a haber negocios, todo, tarjetas, todo. Pues claro, un hombre que había recorrido el mundo en distintas etapas, en distintas formas de turismo, yo me quedé con los ojos grandes y dije, y esta persona le dice así, por algo es. También me quedó muy grabado. Quiero aprovechar para sumarlo a Tommy. Estaba recién contando Peque, 35 pasajeros. Hoy, ¿cuántos pasajeros lleva una embarcación nueva? ¿Qué tecnología tiene? Yo sé que saltamos un poquito en el tiempo, pero me parece que estaba bueno para marcar esa diferencia de vuelta. Bueno, antes hablaban de esto de que capaz que 10, 20, 30 pasajeros en toda una temporada. Hoy se estima que entre todas las empresas, ¿no? Más o menos se está moviendo una cantidad de 100.000 pasajeros por temporada. Los números cambiaron mucho, obvio las infraestructuras tienen que cambiar y uno se tiene que ir ayornando a eso, como el avance tecnológico, esto también es lo mismo, entonces bueno, la capacidad de las lanchas tuvo que aumentar. En tecnología todo tiene que ir aumentando porque hoy tenés que mostrar las cosas desde otro punto. Al principio, como decía, era todo mucho más relajado. Hoy la realidad es que por suerte se cuida mucho más, se adoptan diferentes medidas para conservar el producto. Que sí, decimos es un producto porque genera un ingreso económico también, pero más allá de eso, o sea, es un animal que lo queremos cuidar porque queremos que siga volviendo, no solamente porque genera puestos de trabajo, sino que también porque uno va caminando por acá por la Rambla de Madrid o en Pirámide y venís de la nada charlando con alguien y de golpe un salto de ballena, una cola o algo, te frenás a mirarlo, a disfrutar el momento. Creo que son cosas
que nosotros incluso como seres humanos tenemos mucho que aprender todavía de la naturaleza. Y esos momentitos así, creo que si los cuidamos, los podemos seguir teniendo también a lo largo del tiempo, ¿no? Sí. Volviendo, gracias Marco, está bueno el contrapunto porque es interesante ver hacia dónde nos lleva la conversación. En este avance, fines de los 80, principios de los 90, ¿reconoces o visualizás algún hito que haya sucedido, alguna anécdota importante que haya cambiado también o haya sido un punto de inflexión en la empresa? Entendiéndolo de este punto de vista, ¿no? Fue llegando cada vez más gente, ustedes tuvieron que agrandarse como empresa, la familia estaba ahí, pero me imagino que también ya había empleados trabajando con ustedes. Indudable. Incluso algunos de los empleados están trabajando en ballenas y todo. No, es importante también la pregunta tuya. Por supuesto que no me acuerdo bien todas las circunstancias, qué sé yo, pero un hito que se marcó muchísimo que está relacionado con los investigadores. Año 93, el Automóvil Club, ahí, en reunión así de investigadores, también balleneros, todo, se aprobó y se decretó el avistaje patagónico, que es el reglamento que tenemos ahora y que está en todas partes del mundo, como ejemplo. Entonces eso para mí fue un hito muy importante, porque ya no solamente era la observación nuestra y todo lo que hacíamos a pulmón, teníamos los investigadores que siempre nos ayudaban, incluso siempre hay un lugar para los investigadores en la lancha para que puedan ir a observar todo, siempre hay un lugar. Eso quedó desde hace muchos años, que es bueno para ellos, porque ellos no tienen la posibilidad de estar navegando y de vuelta como hacemos nosotros, que estamos trabajando. Bueno, ellos lo pueden hacer de esa manera. Y es también un costo, nosotros no lo tomamos como costo, para nosotros es una inversión de que venga el investigador, porque nos ayuda a nosotros y a todos. Y ahí estoy pensando que ese hito fue importante desde la profesionalización de la actividad. Exacto. Y en términos de promoción, digo, vino alguien a filmar un medio de Buenos Aires, digo, en esa época, recordemos década del 90, Tommy era chico, no se acuerda. No, todavía no estaba. Una bronca. Pero digo, en la década del 95. 90, no había redes sociales, era solamente los medios tradicionales. ¿Hubo algún hecho que vino un periodista famoso, alguien famoso y eso hizo que venga cada vez más gente? No, fueron apareciendo personajes. Por supuesto que no recuerdo bien todo. Los personajes de acá, de Argentina, y que han navegado con nosotros, o también con otras empresas, sí, me acuerdo de algunos. Pero de los personajes de afuera, recuerdo bien una vez un grupo no de inversores, sí, digamos un grupo de gente de turismo de Estados Unidos, que lo trajeron los de, ¿cómo se llama? Prado y compañía, ahí con el hotel, con el Península, que pararon allí y todo. Y le hice de guía también. Y lo llevé tanto a Pirámide, lo llevé también a, ¿cómo se llama? Punta Norte y también a San José. Y eran personajes muy importantes, que lamentablemente no me puedo acordar el apellido de uno de los personajes que era de un millonario, era nieta de un famoso millonario de Estados Unidos y todo, que tenían agencia de turismo para empezar a traer gente de Estados Unidos para acá. Todo fue hermoso, quedaron enloquecidos y todo, pero tuvieron un pequeño problema. El norteamericano, un yankee como le decimos nosotros cariñosamente, no de forma despectiva, está acostumbrado a hoteles 5 estrellas. Y nosotros no teníamos ningún hotel. El hotel más importante en ese momento era el Península Valdés. Y para ello era un hotel de tercera categoría. Claro. Entonces, por ese pequeño gran detalle, no se podía traer la gente que hubiese sido interesante más en esa época. Estaba hablando del principio de todo esto, ¿no? Bueno, así que ese fue también algo que quedó muy grabado. Pero quedó grabado para los que somos de esa época, no para otros que no lo conocían, ¿no? Pero después... vino Lady Di, me acuerdo así como vino Lady Di, vino Schumacher. Yo te diría que Lady Di fue el personaje clave, digamos, el detalle importante. Me acuerdo porque nos juntamos ahí, dos gordos sacó en su lancha y todo, y yo fui como segundo patrón, digamos, segundo capitán, por lo que pasar, y tuve la suerte de darle la mano para que subiera a la embarcación. Desde ese momento, sí, la lavé, la tuve que lavar.
Bueno, un personaje divino, era muy simplona, era todo, ¿no? Pero que tuvo una repercusión al nivel tremenda, mundial. Mundial, exactamente. Hay una foto muy característica que se ve la lancha que Todo está en ellos y se ve la ballena. Sí, Y, digo, y sí, esa sí. foto dio la vuelta al Dio la mundo. vuelta al mundo, ¿no? Exactamente. Por eso digo, para mí, de Schumacher también, personaje, y Madrid lo que tiene de bueno que Schumacher salía a caminar o a correr un poco por las playas y todos lo miraban, pero ninguno los paraba, charlar, nada. O sea que cada uno hacía su vida sin que todavía no, Madrid no estaba metido en el sentido de que viene un artito, y se amontonan todo y qué sé yo. Después, Éramos más pueblo en esa época todavía. exacto, Todavía en la época del sí, 90 éramos más pueblo. sí, hasta el 70 recién empezó las construcciones, todo del muelle, todo eso de Aluar y eso, 75 en adelante y fue un boom para Madrid. Y ahí, siguiendo en la cronología familiar, digo, que está Tommy, digo, siempre en la familia hubo como un deseo genuino de continuar ese legado, digo, y estaba Miki, y me imagino Sí. con vos en los 90 y ya en los 2000, los que los empezaron a acompañar más chiquititos eran los chicos. Sí, no, indudablemente. Pero lo que tiene interesante es que no, un legado fue instintivo. No es que ni yo le dije a mis hijos, ni Miki le dijo a sus hijos, nada. Fue una cosa que, claro, el estar es constante, porque desde que nacen en brazo hasta la Bruna, Sí, que ya bueno, está navegando. Joaquina, mi hija, tiene 7 Bruna, meses. la Con 15 piñi. días fue a hacer el primer avistaje. Claro, o sea, bueno, ya Estaba empieza. en el lanzamiento de Ella temporada, la tenía, Sí. estaba el la papá cuarta canguro. generación, Claro. el papá canguro, ya la cuarta Claro, generación. uno no lo obliga para nada, pero ¿cómo se dice? Se nutren de todo eso y queda y ya. Bueno, el ejemplo está. Que también se va replicando en la mayoría del resto de las compañías. Digo, si me pongo a pensar en Bottas, si me Sí, pongo a pensar en Smith, digo, sigue ese Sí, legado sí, familiar sí. que Cosa que es algo que me parece a mí, que una vez que conoces a las ballenas, es un animal que yo siempre lo califico así como que es un animal muy grande, uno lo ve tan bruto, ¿no? Torpe, porque uno se imagina algo gigante, es torpe. Y es un animal tan simple, tan sencillo, que en el día a día nos va enseñando tantas cosas nuevas que te quedas como enamorado de eso y decís, ¿y qué sigue pasando después de esto? ¿Qué más hay? Y nosotros que subimos todos los días, literalmente, todos los avistajes son 100% diferentes. Y todos los días aprendemos algo nuevo, conocemos algo nuevo, compartís momentos diferentes que yo creo que eso también te va llevando a decir esto de quiero un poco más, quiero seguir ahí, quiero seguir viendo qué pasa. Entonces, a mí me toca hoy mostrárselo a mi hija también y yo quiero que, por lo menos que lo viva como lo vemos nosotros ahora. Después obviamente decidirá qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero creo que con mis hermanos por lo menos nos pasó esto. De disfrutar desde papá y seguir. Bueno, a mí me llevaba mi abuelo Ahí va. primero. A eso quería ir. Me lleva- ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés? No, yo Ya, tengo como recuerdos de mi abuelo timoneando la lancha, mi viejo como guía y yo ahí correteando en el barco. Y bueno, hace 3, 4 años que yo ya soy guía ballenero también y capitán. Y me tocó por suerte, yo dije, bueno, ahora me toca a mí llevarte a ver ballenas a vos. Así que ya tuve un par de avistajes, me los llevé a mostrarle cómo es ahora. Algo aprendió. algo aprendió. No, pero me parece que es importante para que se lo cuenten a la gente. Digo, hay todo un proceso para ser guía ballenero. No es que cualquier persona, no es que Marcos mañana dice, me compro una lancha y puedo ser guía ballenero. Le digo, Peque, dame trabajo porque lo del podcast no está funcionando y puedo ser guía ballenero. Estaría bueno que lo cuentes porque creo que tiene que ver con cuidar el producto. No, bueno, esto está todo enlazado, ¿no? También con la técnica patagónica de avistaje de ballena, que es una técnica que se fue desarrollando acá. ¿Querés explicar un poco de qué se trata sobre todo para los de a pie que no... Prácticamente lo que habla esta técnica son formas de acercarse al animal, cómo interactuar con él, cómo va a interactuar él con vos. Entonces decís, bueno, yo me voy a acercar hasta un punto y después dejar que el animal solo interactúe. Si él quiere, se va a acercar y se va a acercar en serio. Si no quiere, se va a mantener un poco más distante o porque quiere mantener esa distancia. Y si directamente no quiere, se va a sumergir, se va a ir y vos ahí tenés que dejarlo y seguir buscando otros La ejemplares. premisa es esa, de conservar y de... Conservar y cuidar lo que el animal quiera primero. O sea, nosotros somos huéspedes en su hogar. Entonces, lo primero es el respeto para el animal. Obviamente,
siguiendo todas las medidas de seguridad también para nuestros pasajeros, pero lo principal siempre es cuidar el animal, lo que él quiere y que esté tranquilo, no generarle un estrés tampoco porque es innecesario. Un detalle importante, ahí agrego, un detalle importante, cuando nosotros nos acercamos, y eso también, cuando se acerca una embarcación, lo hacemos con, digamos, llega un momento, pues dejamos el motor regulando, sin cambio, y nos vamos acercando. Si la ballena está en determinado sector, si está directo, bueno, no podemos, tenemos que dar marcha atrás. Si pasamos por el costado está bien. Pero el investigador al principio pensaba, no, hay que apagar los motores. Y no. Porque, ¿qué ocurre? Si uno apaga los motores y el viento nos va acercando a la ballena, tenés que prender el motor y salir rápido para atrás. Eso es como una persona que está en la calle, que va distraída así, y pasan los autos normales, que pasan por ahí, no. Pero si hay alguno que hace una rápida, acelera rápido, todo se da vuelta y mira, ¿qué fue eso? Y bueno, la ballena es mucho más sensible. Entonces, si uno pone el cambio, sale para atrás, es todo normal, todo normal. Por eso son detalles que a través de los años los investigadores también con nosotros fueron aprobando todas esas cosas. Y bueno, y después para ser guía, primero tenés que ser patrón de la prefectura. Esto te habilita a... es una categoría más que un marinero. Y después de eso también tenés que ser guía ballenero, es el resumen del nombre. Esto es habilitado por provincia. Esto se da un curso, el último curso se dio hace 4 años, el anterior fue hace 10 años, o sea, hacía 10 años, o sea, ya 14 años. Y esto habilitó también una gama nueva de nuevos guías balleneros, que también está bueno. Esto nos hace que nosotros seamos más conscientes, que estemos más atentos, que sepamos cómo se va a mover la ballena, qué comportamiento va a tener, cómo aproximarse, cómo alejarse también, porque vos decís, bueno, listo, me voy. No es pongo cambio y me voy y ya está. No, te tenés que ir alejando despacio, dejar que el animal te deje ir, porque muchas veces nos pasa que decís, bueno, nos tenemos que volver, pero la ballena está pegada al bote y no es que vos la vas a acelerar y chau, me fui. No, tenés que esperar que el animal tome su tiempo, que decida alejarse solo, o que el viento te haga de deriva y te aleje del animal para vos recién ahí poder alejarte. Todo eso fueron cosas que se fueron adaptando con el tiempo a esta práctica, y por suerte creo que es muy interesante que se fue implementando en muchas partes del mundo. Esta técnica que se desarrolló acá en Península Valdés se implementó en diferentes lugares. Lo valida como recurso también Sí. propio. Sí, y es más, van a dar charlas por el mundo contando la experiencia, porque la verdad es que han hecho, porque estaba pensando en esto del tiempo y del paso de información de generación en generación, de Peque, esa primera experiencia, como él decía, de observador, se sumaron los científicos y digo, todo eso fue construyendo lo que hoy es una técnica reconocida en todo el mundo, pero que me había quedado pensando en eso, digo, que viene de allá, de la década fines del 60, de mirar y de prestar atención y de cuidar, y que hace que hoy Península Valdés tenga este reconocimiento a nivel internacional y que ellos de forma particular den cursos en el mundo contando cómo se debe hacer la técnica. Para empezar a decantar un poco lo que intentamos buscar nosotros desde el ciclo de las marcas, que es buscar ese ADN que ya es Peque Sosa, que te lo pregunto primero a vos, Peque, y después le vamos a preguntar a Tommy, pero ¿qué crees que las nuevas generaciones le están aportando a la empresa en particular y a la actividad? Muchísimo, muchísimo. Claro, estamos hablando de una época que no teníamos celulares, no teníamos nada nosotros, que incluso el camino era de ripio para ir hasta Pirámide. Tenía un Jeep Willy una cosa tremenda. Y lo fuimos haciendo todo de acuerdo a lo poco que teníamos a nuestro alcance. Porque no teníamos decir, uy, mira, ¿cómo será en otro país? No podíamos leer una cosa, una revista, un diario que aparecía, algún turista de afuera que nos comentara algo y todo. Y eso fue increíble. Incluso desde la compra de una compra tan simple como la de un motor, que antes teníamos motores de 2 tiempos y están los de 4 tiempos, que son los que menos, con menos polución dan al mar, todo eso, hasta motores eléctricos ahora. Eso lo fue dando la parte técnica, pero ya a nivel mundial, digamos, ¿no es cierto? Pero los de acá lo fuimos tomando
poquito antes, un poquito después, pero siempre fuimos tomando todo lo que convenía. Por eso lo mío es mientras estuve yo fue hasta el año 2005, 2006, que después me tuve que ir apartando, bueno, por otros problemitas, digamos, de mi señora que se había puesto mal, bueno, hacerle compañía a ella más que nada. Y y tanto Miki como los chicos, todo, incluso a Juan también estuvo ayudando muchísimo, está ayudando muchísimo ahí en el tema de las ballenas, mi otro hijo. Pero él no se dedicó tanto al mar, sino a la parte terrestre. Pero por eso digo que toda la facilidad que se podía tener en la llegada de lo técnico, de todo lo nuevo, y la tuvieron ellos. Desde Mickey, una parte de Mickey, hasta los chicos. Yo le sigo diciendo los chicos, casados Ya ya están con grandes, hijos, tienen todo, nietos, pero tienen eso, hijos ya y... eso no lo vamos a acordar nunca nosotros. Igual es importante, o pensaba recién mientras contabas, vos me decías, Miki se dedicó más al mar y Juan se dedicó más a la tierra, pero Sí. la experiencia del pasajero No, es todo importante. Es muy importante. Es un combo completo. Sí. No, y también, no, hay anécdotas de montones. Por ejemplo, en la época nuestra, que recién comenzamos, y también venían los europeos. Me acuerdo que había un grupo de italianos, un grupo. Otra cosa que no les contaba, por eso digo es tan largo todo esto, cuando salíamos, no salíamos por 40 minutos, una hora, a veces estábamos 2 o 3 horas con el grupo, porque eran los únicos que teníamos. Y llegábamos y teníamos un asado que preparaba el guía. No, era toda una historia, pero por ahí aparecían unos tal, me acuerdo tanto, que hablaban barbaridades, ¿no? Y yo entiendo bastante el italiano, ¿no? Otro idioma, no. Bueno, sí, hablo el portugués un poco, ¿no? Pero y hablaba y todo, y a veces cansaba, y bueno, pero ¿y cómo hace para tener cría? Y uno está cansado, ustedes ven esas piedras que están en la costa, ¿ves que ahí hay un grupo de piedras, y más allá hay otro grupo? Sí, ahí ponen los huevos la ballena, le digo yo, y ahí tienen la cría, qué bueno, y después le tenía que decir que era mentira. No, ya no hizo hasta que se lleven en cuenta. Claro, pero le queda más grabado esa forma de aprender que explicándole, porque así, este guía me dijo que ponía un huevo la ballena, todo, pero y entonces le explicamos lo poco que sabíamos en ese momento, poco o mucho para la época, ¿no? Que sabíamos nosotros. Tommy, desde tu punto de vista, ¿qué crees que un poco en lo que te apoyás, digamos, de las primeras generaciones hasta lo que están haciendo hoy, cómo lo ves? Increíble en el sentido el cambio que hubo, ¿no? Tenemos fotos todo el tiempo, le vamos pidiendo el archivo al abuelo que lo tiene ahí guardado y ves las fotos de los primeros avistajes, que incluso, mirá, hace 2 días atrás nos escribió una pasajera francesa que estuvo en el año 80 navegando acá y nos mandó fotos de ese momento y dice, e incluso si miran bien en la proa hay una chica que era alemana, si mal no recuerdo, fumando arriba de la lancha. Dice, cosas que van cambiando y cómo lo vemos ahora nosotros desde la llegada del turista. O sea, primero incentivarlo a que llegue. Esto, obviamente, redes sociales y demás, vamos tratando de mostrar. Una vez que están acá, hacerlo sentir como en casa, porque lo importante es eso, que el pasajero se vaya contento y que le recomiende a otros o que él mismo quiera volver, que nos pasa, que tenemos... de hecho, hay una chica en particular que siempre nos escribe, viene hace 7 años a navegar, todos los años viene, y nos pone, y ya nos está escribiendo, bueno, ya empiezo a reservar para ir a navegar de nuevo este año, ya es una más de la casa, decimos. Y eso creo que se va dando con esto de hacerlo sentir cómodo, primero en el WhatsApp, que es el primer medio de comunicación que tienen. Después, una vez que llegan a la oficina y arriba del barco, creo que es la parte final, la frutillita del postre, hacerlos sentir tranquilos, que están seguros primero, obvio, porque muchos por primera vez se están subiendo a un barco. Entonces, lo más importante es darle seguridad y tranquilidad al pasajero y después que se lleve una linda experiencia, que pueda disfrutar de eso, una linda información también. Hay algo de la familiaridad, la calidez que intentan transmitir, entiendo. Sí, siempre. Okay. Muchas veces por ahí nos van preguntando, bueno, ¿y vos hace cuánto estás acá trabajando? Y le digo, ¿te cuento o no te cuento? Y empezás y sí, conoces muchas personas, te quedás con muchas anécdotas muy lindas. La verdad que es un trabajo para mí único. Sí. Yo tengo otra parte también que es el sonido, pero creo que lo voy fusionando los dos y la parte del agua a mí
bueno, me encanta. Para empezar a cerrar, nos gustaría pedirle a cada uno por ahí algunas palabras que quieran dar desde la empresa, desde el sector hacia futuros pasajeros que todavía no conozcan ni la península ni el avistaje. Si querés empezar, Tommy, así le dejamos el cierre a Pequi. Que si tienen la oportunidad de hacerlo, que lo hagan. Realmente, bueno, como decía hoy, es un animal completamente increíble. Demuestra muchas cosas, mucha sensibilidad. Nos ha pasado tener situaciones arriba del barco que vos ves al animal ahí y decís, no puede estar pasando lo que está pasando. Y creo que eso es parte directamente de la sensibilidad que tiene el animal. Entonces, poder venir y disfrutar de esa experiencia, creo que es algo único y que ojalá todo el mundo pudiera hacerlo realmente, por lo menos tener la posibilidad de disfrutarlo, sea de la costa, sea embarcado, lo que sea, pero poder disfrutar de esta maravilla que tenemos acá en Madryn, en Pirámides. Así que nada, invitarlos a todos a que vengan. Buenísimo. Peque, para cerrar, algunas palabras que quieras darle a algún futuro visitante. Son tantas, pero muchas las dijo Tommy, muchas las dijo él. No, es cierto eso. Y también, por ahí la gente piensa de que pero no puedo navegar todo, no puedo navegar. Pero ahora tenemos la suerte también de tener el Doradillo. El Doradillo está en las ballenas, que también tengo otra anécdota, ¿no? Que está en las ballenas. Entonces la gente que por ahí, por condiciones verdaderamente económicas, que es fluctuante, esto, un año sí, otro año no, ¿viste? Cómo son las cosas, tienen la posibilidad de verlo también en la costa. No es que me esté sacando yo mismo turistas para ir a navegar, sino que estoy ofreciendo eso, que no se olviden del Doradillo para hacer el avistaje de costa. Y lo nuestro es una experiencia que verdaderamente se van a estar mirando, van a decir la ballena, y por ahí cuando se den cuenta van a estar aguantando la respiración mirándola, porque es así como es una emoción muy, muy linda. La misma emoción que tuve yo cuando por primera vez me encontré con una ballena buceando. Estaba allí, me encontré así, fantástico, dije yo, qué cosa rara. Después ya no, fue normal. Muy pocas veces he buceado con ella, ¿no? Porque no quería tener interacción, nada. Porque, no sé, me salía de no estar, sino si aparecía buceando, que iba a sacar pulpo al Doradillo, toda esa zona. Espíritu de conservación. Sí, era un espíritu de conversación. Aunque era pescador submarino, pero justamente pescador submarino es una cosa que son muy pocos los que lo hacen. Nosotros, a lo mejor hay 100 que hacen caza submarina y pescadores hay 2,5 millones inscriptos. O sea, hay una diferencia tremenda. Y con respecto al Doradillo, el Doradillo empezaron a ver ballenas en el año 87, recién en el 87. No es que hubo toda la vida. Claro, en algún momento cuando todo esto era lleno de ballenas, porque la Franca la Franca era hasta el norte de Perú, de Brasil. Y después con la cacería que los japoneses cazaron a mansalva allá en Brasil, fue desapareciendo. Y cada vez más chicos, y ahora por suerte tenemos cada año tenemos una ballena, y creo que este año va a superar la del año pasado, por lo que se ve a simple vista, ¿no? Así que que la gente por ahí que haga un esfuerzo, a veces económico, sí, estamos en un momento difícil, pero esa sensación de estar con la ballena no se van a olvidar jamás.